Muy bien, buenas tardes a todos y muchas gracias en primer lugar por su atención, por estar aquí a esta hora tan complicada después de comer. Espero no aburrirles. Y también quiero agradecer en primer lugar al Instituto Nacional de Evaluación Educativa por contar con nosotros para la realización de este trabajo que, como ha dicho Chema, lleva por título Superando las barreras, factores determinantes del rendimiento en escuelas y estudiantes con un entorno desfavorable, que he realizado con dos compañeros de la Universidad de Extremadura, Francisco Pedraja y Rosa Simancas. Bien, bueno, pues aquí tengo la estructura de la presentación, aunque parezca muy larga, lo voy a intentar hacer en el tiempo que me han asignado, en aproximadamente 15 minutos. Empezaré contando un poco los objetivos del trabajo, la base de datos que hemos utilizado, cuál es nuestra estrategia de análisis, la metodología empleada, las variables consideradas, los principales resultados y algunas ideas a modo de conclusión. Bien, nuestro punto de partida para la realización del estudio es una evidencia muy extendida dentro de la literatura, y es que, bueno, como todos ustedes saben, uno de los principales factores que explican los resultados académicos de los alumnos es el entorno socioeconómico. El entorno socioeconómico y familiar de los alumnos es el que explica en gran medida, esto viene en la literatura, está explicado desde los primeros trabajos que surgen en los años 60, el famoso informe Coleman del año 66, ya aparece como que es el factor determinante y prácticamente se podría predecir los resultados de los alumnos en función de su nivel socioeconómico. No obstante, estos tipos de estudios están basados en valores medios, y esto no significa que una persona, un estudiante, por proceder de un entorno socioeconómico desfavorable, esté condenado a obtener malos resultados. De hecho, hay un número importante de alumnos que obtienen buenos resultados a pesar de proceder de un entorno socioeconómico desfavorable. Estos alumnos se conocen en la literatura como alumnos resilientes y constituyen el foco de nuestra investigación. Nuestro planteamiento de este trabajo, ¿cuál ha sido? Bueno, pues intentar ver qué caracteriza a este tipo de estudiantes. Esto es un aspecto que ha sido tratado pues, con cierta amplitud en la literatura, especialmente en Estados Unidos, y centrada fundamentalmente en aspectos personales, es decir, relacionados con la motivación, la autoconfianza de los alumnos, que les ayudan a superar esas dificultades y obtener buenos resultados. Nuestro enfoque ha intentado ser distinto a esta evidencia previa y vamos a intentar de identificar cuáles son los factores escolares o qué caracteriza a las escuelas donde se concentran un mayor porcentaje de alumnos resilientes, este tipo de alumno que vence esas dificultades y obtiene buenos resultados. Para ello, lo que hemos utilizado ha sido la base de datos PISA 2012 en pruebas por ordenador, la que se ha presentado, esta mañana se han dado pues a grandes rasgos en qué consiste. Simplemente les resumo que está compuesta por 10.175 alumnos pertenecientes a un total de 368 centros escolares en España. Un total, por tanto, de 10.175 observaciones. Como tienen ahí, bueno, pues hay una participación con una muestra representativa por parte de dos comunidades, el País Vasco y Cataluña, y el resto de España tiene aproximadamente unos 4.000 alumnos. Lo que hemos hecho es tomar como referencia los resultados tanto en la competencia de resolución de problemas, bueno, pues que era uno de los principales objetivos, porque precisamente en lo que se concentra ese nuevo informe que ha salido hoy a la luz, y también hemos utilizado como referencia la competencia matemática, por ser la principal en PISA 2012 y, como se ha dicho esta mañana, quizás es la que está más correlacionada con la resolución de problemas. Tomamos como referencia esos resultados y nuestra estrategia de análisis es bastante sencilla. Se trataría, en primer lugar, de seleccionar cuáles son las escuelas donde el nivel socioeconómico es más bajo. Para eso simplemente lo que hemos hecho ha sido tomar una variable, la variable del índice socioeconómico y familiar, ese índice que construyen los técnicos de PISA a partir de fundamentalmente tres indicadores, que es el nivel educativo de los padres, el nivel de la ocupación y un índice de posesiones culturales en el hogar. Pues ese índice socioeconómico, lo que hemos hecho es calcular la media por escuelas y, por así decirlo, hacer un ranking de las escuelas en función del nivel socioeconómico. Las tenemos todas ordenadas en función de su índice socioeconómico, y una vez que están en orden, pues lo que hacemos es quedarnos con el tercio más bajo, el tercio inferior. El tercio inferior, por tanto, nos quedamos con las escuelas con un alumnado que en media tiene un nivel socioeconómico más bajo. Lógicamente, dentro de estas escuelas puede ocurrir que, aunque en media tengan un nivel socioeconómico bajo los alumnos, haya alumnos de un nivel socioeconómico superior a esa media. Entonces, como nosotros lo que queremos es intentar evaluar a alumnos lo más homogéneos posibles entre sí, también hemos seleccionado dentro de cada escuela solo aquellos estudiantes
que tienen un nivel socioeconómico por debajo de la media de la escuela, es decir, igual o por debajo de la media de la escuela. Por tanto, todos los estudiantes que conforman nuestra muestra de análisis tienen un nivel socioeconómico bajo. ¿Qué es lo que pretendemos con esta segmentación? Lo que intentamos es tener escuelas y alumnos homogéneos para ser comparados entre sí. ¿Por qué hacemos esto? Lo que queremos es, ya que la mayor parte de los estudios identifican que el factor socioeconómico es el fundamental a la hora de explicar los resultados, nosotros, por así decirlo, queremos aislar ese componente que muchas veces deja en segundo plano a otros factores escolares que pueden ser relevantes, pero que por la gran influencia del nivel socioeconómico quedan un poco enmascarados. Entonces, de esta manera, al homogeneizar la muestra y tener todos los estudiantes de un nivel socioeconómico similar, pues podemos centrarnos en otro tipo de factores que queden al margen de ese aspecto socioeconómico y del efecto compañeros de tener alumnos con mejor o peor nivel socioeconómico. Estamos por tanto, con una muestra con un nivel socioeconómico, todos los estudiantes similares. Para que se hagan la idea cómo cambia el partir de la muestra total, los 10.000 observaciones de las que partíamos, a la muestra segmentada, que después de quedarnos con ese tercio de escuelas más bajas y eliminar a los alumnos de un nivel socioeconómico ciertamente superior a esa media, nos quedamos con aproximadamente unas 2.000 observaciones. Pues fíjense, por ejemplo, pues en la muestra total, el nivel educativo de los padres, el nivel medio, bueno, pues como pueden ver, la mitad tienen estudios universitarios, mientras que en la muestra segmentada, con la que vamos a trabajar nosotros, pues solo aproximadamente un 10% de los padres de esos alumnos tienen estudios universitarios, y fundamentalmente estamos hablando de alumnos que, como ven, pues un 40% solo ha terminado la educación secundaria. Si utilizamos como otro indicador significativo el número de libros en el hogar, pues partiendo de una muestra total donde aproximadamente el 50% de los hogares a los que pertenecen los alumnos cuentan más de 100 libros en el hogar, nosotros segmentamos y nos quedamos una muestra donde todos los alumnos en media va a tener pues el 80%, ni siquiera llega a alcanzar esa cifra de los tenía señalado, de los 100 libros en el hogar. Bien, una vez que ya tenemos la muestra segmentada, tenemos solo alumnos procedentes de un nivel socioeconómico bajo, lo que hacemos es identificar a esos alumnos que hemos dicho resilientes, es decir, aquellos que obtienen buenos resultados. ¿Cómo lo hacemos? Pues de una manera también sencilla. Tenemos 2.000 alumnos, los volvemos a poner también en una especie de ranking, de clasificación, cuáles son los que tienen mejores resultados, cuáles son los que tienen peores, y seleccionamos al cuarto que está en el nivel más alto, es decir, lo distribuimos y el percentil 25, el 25% de los que tienen mejores resultados serían los que consideramos resilientes, es decir, alumnos con éxito académico a pesar de pertenecer a un entorno socioeconómico reducido. Eso lo hacemos tanto para matemáticas como para resolución de problemas, es decir, tenemos dos posibles resultados y tomamos los dos. Pueden ver ahí las diferencias, son evidentes. Si comparamos a los alumnos de ese 25%, tienen en media pues una puntuación aproximada de 550 puntos en PISA, mientras que los otros 1.500, los que no son resilientes, tienen una media de 420 puntos, que es una diferencia muy significativa en matemáticas, que se mantiene prácticamente, se reduce un poquito, pero aproximadamente 10-12 puntos en el caso de resolución de problemas. Por tanto, lo que vamos a hacer en nuestro análisis empírico es simplemente hacer una regresión en el que vamos a tomar una variable dicotómica, es decir, simplemente una variable que toma valor 1 si el alumno es resiliente, valor 0 si no lo es. Y vamos a hacer una regresión sencilla para ver qué factores influyen en que el alumno tenga esa condición o no tenga la condición. Repito, la idea que hay detrás es intentar identificar algún factor individual que caracteriza a esos alumnos, pero sobre todo factores asociados a los centros donde están esos alumnos estudiando. Bien, pues para eso no quiero entrar en muchos aspectos metodológicos, simplemente utilizamos una regresión multinivel porque tenemos datos en dos niveles distintos, alumnos y escuelas, y lo que vamos a tratar de conseguir a través de la estimación de estas regresiones multiniveles, ver si existe una relación estadísticamente significativa entre la variable dependiente, que es simplemente si el alumno es resiliente o no lo es, y un conjunto de variables que incluimos. Para eso utilizamos un software específico, el programa HLM, y se incorpora una serie de ponderaciones muestrales para garantizar la representatividad en la muestra. ¿Qué variables hemos considerado? Bueno, les recuerdo que no verán ahí variables lógicamente relacionadas con aspectos socioeconómicos, porque precisamente eso es lo que hemos tratado de aislar.
hemos incluido una serie de variables de control, como el género, la condición de inmigrante, si pertenecen a una familia tradicional o una familia monoparental o reconstruida. Bueno, pues esas variables las hemos considerado. Un indicador de la calidad en el centro, bueno, calidad entendida como clima disciplinario en el centro, percibida por el alumno. Y luego también nos preocupaba el tema que se ha comentado también esta mañana y que algunos de mis compañeros incidirán en mayor medida en las siguientes presentaciones, que es la importancia de los ordenadores. En este caso, al ser una variable individual, pues tener ordenadores en el caso de los alumnos en su hogar y utilizarlos en el centro escolar al que acuden. Y por último, hemos seleccionado una serie de variables específicas relativas a las competencias evaluadas, es decir, algunas relacionadas específicamente con matemáticas, como por ejemplo si el alumno disfruta con las matemáticas, si presta atención en clase de matemáticas, si sus amigos o compañeros de clase, su entorno más cercano, disfruta con las matemáticas. Y también, pues, relacionada con la resolución de problemas, la actitud hacia cómo enfocar un problema, la perseverancia ante no solucionarlo en primera instancia y tener que repetir, quién muestra un mayor nivel de perseverancia. Bueno, pues estos son factores que se han tenido en cuenta. Lógicamente, en los cuestionarios hay muchísimos más y les aseguro que hasta llegar a seleccionar estos hemos probado con un montón de indicadores hasta seleccionar al final estos que les indico. Y por último, quizás estas son las que más nos interesaban, pues los factores escolares. Para ello hemos seleccionado para ver si tenía algún tipo de influencia el grado de autonomía en la gestión, la calidad de los recursos educativos, el grado de asentismo escolar, el ratio profesor-alumno, el tamaño de la clase, el número de horas que se imparten de matemáticas, lógicamente solo para explicar los resultados en matemáticas, que es donde pensamos que tiene más puede tener más incidencia, y el número de ordenadores disponibles para fines educativos, porque estamos hablando de una prueba que se realiza por ordenador y por tanto pensamos que era importante tener en cuenta que si había ordenadores en el centro, en principio cabría pensar que los resultados deberían ser mejores. Bien, aquí tengo la tabla con los resultados, paso a comentarles por no cansarles con datos los principales resultados que obtenemos. Bueno, en primer lugar, el primer resultado que me gustaría comentarles es que si se analizan las dos regresiones que hemos realizado en función de las dos competencias consideradas, los resultados son relativamente parecidos, es decir, podemos interpretarlos conjuntamente, tanto matemáticas como resolución de problemas. El primer factor que nos encontramos que tiene una mayor influencia es el hecho en que el alumno tenga éxito académico, repito, en ese tipo de centro donde el nivel socioeconómico sea bajo, es que en las aulas haya un número reducido de alumnos. Hemos encontrado que las aulas donde hay menos de 20 alumnos es mucho más probable que tengamos alumnos con un cierto nivel de éxito académico, es decir, que se considere como resiliente según la definición que he dicho anteriormente. También hemos visto que el número de ordenadores que hay en el centro no parece influir en el resultado obtenido por los alumnos o en tener buenos resultados por parte de los alumnos, pero sí el hecho de que los alumnos declaren que lo utilizan habitualmente para fines docentes. Entonces, bueno, pues una idea que nos surge es que no solo que haya ordenadores en el centro, no es tan determinante que haya ordenadores en el centro, como el hecho de que realmente se utilicen para fines educativos. También aparece como significativo que haya ordenador en casa. Y en cuanto a otro tipo de factores, también resulta relevante el nivel de disciplina que se consigue en el aula y el hecho de que haya bajas tasas de asentismo escolar. Estos son factores muy relacionados con la calidad del profesorado y que parecen estar correlacionados con mejores resultados por parte de este alumnado procedente de entornos socioeconómicos desfavorables. Bien, eso quizás sea el foco principal, que eran los factores escolares, pero también, bueno, pues en el resultado nos salen en el modelo nos salen algunos resultados esperados, como por ejemplo que los chicos tienen mejores resultados que las chicas en estas competencias. Esto ya se ha visto esta mañana. Al tratarse de matemáticas, resolución de problemas, los chicos parecen demostrar tener mejores resultados. Los nativos, las familias tradicionales, los alumnos procedentes de esos entornos obtienen mejores resultados. No parecen tener mucha incidencia las variables específicas sobre matemáticas. El hecho de disfrutar con matemáticas no hace que el alumno sea más propenso a obtener buenos resultados. Este quizás sea un resultado algo sorpresivo. Sí parece tener incidencia o está relacionado el hecho de tener una actitud más positiva hacia la resolución de problemas. De todas formas, hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar estos resultados, bueno, porque podemos tener un problema de causalidad inversa, en el sentido de que, bueno, los que obtienen mejores resultados en resolución de problemas también son los que seguramente cuando se enfrentan a un problema insisten más en poder resolverlo, porque seguramente saben que tienen más capacidades para resolverlo.
Ya termino. Por último, el grado de autonomía parece mostrar resultados contradictorios, es decir, influye en el caso de resolución de problemas, pero no en matemáticas, con lo cual, bueno, seguramente sea por el escaso margen existente en este ámbito. Por tanto, para concluir, bueno, pues decir que en principio cabe esperar que el alumnado procedente de entornos socioeconómicos desfavorables tenga menos posibilidades de obtener buenos resultados académicos, pero es posible identificar una serie de buenas prácticas en determinados centros que están relacionadas con la obtención de buenos resultados por parte de sus alumnos, como puede ser ese tamaño de clase más reducido o aspectos relacionados con la calidad docente. Y bueno, pues consideramos que a lo mejor ese tipo de aspectos debería de alguna manera incentivarse. No obstante, y termino con esto, hay que tener mucha cautela a la hora de extraer conclusiones a partir de unos datos procedentes de un solo año y sin que podamos evaluar en distintos años. Es decir, el efecto del tamaño de clase, lo ideal sería poder comprobar si un año se reducen las clases, cuáles son los efectos en años siguientes, a través de algún tipo de análisis causal o longitudinal. Pero desafortunadamente esa información no disponemos de ella. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, José Manuel, por tu excelente intervención y sobre todo por ajustarte, vamos, fenomenal al tiempo. Como decíamos antes, vamos a dar turno de preguntas, 3 solamente. Ahora miro un poquito a ver, muy por encima. Quería hacer un ruego y por favor vamos a cumplirlo, si no cortaré. Quiero que sean preguntas, todas las que se hagan, preguntas cortas, es decir, que no sean preguntas discurso, que no estemos quien pregunta minuto y medio hablando y quien responde 30 segundos. No debiera ser así, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, si podéis levantar la mano, sea alguna, si no vais pensando y al final pues damos más tiempo para el debate final. Yo quería preguntarle si aquí en estas sesiones estaba viendo muchos aspectos, digamos, académicos. Yo no sé si quizá la influencia de los nuevos resultados de los alumnos españoles en el informe PISA pudiera tener que ver con otros factores, digamos, ambientales o de nivel vital de los chicos, por ejemplo. Por ejemplo, digo, por ir rápido, si un niño se pasa la noche entera de botellón y no es una sola noche, sino 2 noches, 3 noches a la semana, ¿qué resultados va a obtener? Y por otro lado, el ambiente familiar, pues si un niño vive en una familia desestructurada, por ejemplo, se puede dar el caso de alguno que lo cuida la abuela y que los padres han desaparecido, eso no se puede, es difícil de valorar, pero quizá tenga una influencia mucho mayor de lo que se está tratando aquí. Gracias. Hay factores que se quedan al margen del estudio. De todas formas, la segunda cuestión que ha planteado sí se ha considerado. Es decir, hemos incluido una variable sobre el hecho de que si el alumno pertenece a una familia tradicional, es decir, con 2 padres en su casa, o otra categoría que es cualquier otra alternativa. Y eso sí se ha considerado y hemos visto que sí tiene una influencia. El primero de los factores, desafortunadamente esa información no está disponible en la base de datos y aunque seguramente influya, pues no lo podemos testar en nuestro análisis. Sí, muchas gracias. Enhorabuena. Mi pregunta sería en el sentido de qué incentivos han identificado ustedes que a su juicio mantienen o incrementan la calidad de la docencia en este tipo de centros. Gracias. Sí, a lo mejor quizás en cómo lo he explicado no ha quedado claro. Más bien es si nosotros tuviéramos que, en base a los resultados que hemos obtenido, realizar algún tipo de recomendación, en ese sentido, recomendaríamos que, ya que hemos detectado que en este tipo de centros parecen incidir factores relacionados con la calidad docente, como por ejemplo conseguir un buen clima en el aula, en el sentido de que no se interrumpa a los profesores, que haya facilidad para comunicarse en la relación entre alumnos y profesores, o por ejemplo el hecho de que los alumnos asistan habitualmente a clase y falten poco a clase. Detectando eso, como recomendación diríamos, pues intentar de alguna manera incentivar esos comportamientos. ¿Cómo? Bueno, pues el cómo sería pues establecer algún tipo de recomendación a los directores o a los propios profesores para que consiguieran mejorar ese tipo de aspectos,
recomendaciones o incentivos. Incentivos, pues ahí podríamos hablar de todo tipo, podríamos incluso hablar de incentivos económicos, pero eso ya sería un tema complicado, como saben, porque bueno, en donde se han puesto este tipo de incentivos económicos, hay alguna experiencia en Andalucía, los resultados son, bueno, a lo mejor no han sido los esperados. Entonces, bueno, pues sería muy aventurado decir cuáles son las recomendaciones específicas, pero en base a los resultados sí detectamos una serie de factores que parecen influir. Entonces, aspectos relacionados con esos factores es lo que consideramos que deberían incidirse. Quería saber su opinión sobre la posibilidad yo creo que el problema fundamental está en la zonificación. El momento que un niño se educa en el entorno desfavorable donde vive, el peso del entorno es mayor, a pesar de que se tomen estas medidas que como bien ha dicho, ¿no? Entonces, le quería plantear la pregunta de qué le parecería a usted, por ejemplo, sacar a los alumnos del barrio, tener a esos alumnos y llevarlos a escuelas de ambiente socioeconómico favorable, ¿no? Sí, es una excelente pregunta. De hecho, es algo que quizá deberíamos abordar, pero en este estudio no hemos abordado. Es decir, ¿qué ocurre con un alumno procedente de un entorno socioeconómico que acude a una escuela donde el nivel socioeconómico es medio o incluso elevado? El problema es, en ese tipo de estudio, claro, el problema que tenemos es qué tipo de alumnado va a esas escuelas donde el nivel socioeconómico es alto. Ahí tenemos un cierto sesgo en la selección. Los padres que llevan a sus alumnos a esas escuelas seguramente están más informados sobre los resultados de esas escuelas, pues a lo mejor son escuelas situadas en zonas con un nivel de renta más elevado. Entonces, hemos preferido centrar nuestro estudio en las escuelas de un nivel socioeconómico reducido, porque entendemos que ahí no hay la sensación de los padres pueden elegir llevar a esa escuela, sino que son escuelas donde bueno, pues los alumnos van allí porque realmente les toca ir allí, seguramente por la cercanía de su vivienda. Entonces, sería muy interesante y creo que debe ser un aspecto a tratar en otros estudios y conozco alguno que revisamos en la literatura con datos del País Vasco, precisamente, que veía el efecto que había realmente de alumnos o cómo afectaba el hecho de que un alumno de un nivel socioeconómico desfavorable estuviera en una escuela con entorno socioeconómico, o sus compañeros de clase tuvieran un entorno socioeconómico mucho más favorable y los resultados mejoraban notablemente. Había un efecto bastante positivo por parte de sus compañeros. Pero nosotros, para poder centrarnos en variables escolares y poder aislar ese efecto compañeros, nos hemos preferido centrar en las de nivel socioeconómico más bajo. Muchas gracias, José Manuel, por tu intervención.